Hola familia, hoy día jueves 7 de enero. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema. La ley fue abrogada o cancelada. Los seres humanos siempre tienen que esforzarse para intentar alcanzar el estándar divino, para poder cumplir con Dios. Pero la verdad es que todo esto sucedió totalmente a la inversa. Dios se esforzó, por decirlo de esta forma, enviando a su Hijo para que descendiera a nuestro nivel y que la ley fuera abrogada o cancelada por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Ahora vamos a ver el pacto abrahamítico. ¿Te acuerdas que dijimos que la ley fue escrita por el dedo de Dios? Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, descendió del monte con 2 tablas de piedras y la ley fue escrita por el dedo de Dios. Esto quiere decir que el mismo Señor grabó en las tablas de piedra la ley, con su propio dedo la escribió. Y ahora se presenta lógicamente una interrogante. ¿De qué dedo se trata? ¿Se trata de un dedo amonestador o condenador? No, se trata de un dedo indicador. Si el dedo de Dios escribió los mandamientos, ¿lo entendemos como un dedo acusador? El no debes hacer esto o no debes hacer aquello o el no, 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 no. ¿O lo comprendemos como el dedo indicador que señala hacia Jesús? ¿Qué tipo de dedo ves tú en tu mente? ¿Ves un dedo amonestador o acusador? ¿O ves un dedo indicador y de esperanza? El dedo de Dios siempre indica o señala hacia Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes rociaban con su dedo la tapa del propiciatorio y rociaban la sangre con sus dedos. Usaban sus dedos para rociar con sangre la tapa del propiciatorio. El dedo fue utilizado para señalar o indicar hacia la redención. Por lo que vemos en esto es sumamente importante y decisivo. El dedo divino siempre señala o indica hacia la acción redentora de Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 19 dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien Abraham fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley iba a estar vigente hasta que viniera la simiente. Esto quiere decir hasta que viniera Jesús. Esto significa que cuando Jesús viniera, la ley sería abrogada o cancelada. Es interesante contemplar que quien recibió la promesa fue Abraham, porque el pacto original, que sigue teniendo vigencia actualmente, es el pacto abrahamítico. La ley fue añadida a manera de artículos. El pacto abrahamítico es el original y aún sigue vigente, pero la ley fue añadida y fue cancelada por Cristo. En Gálatas capítulo 3 versículo 17 dice: Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Por tanto, el pacto original no es la ley, sino es el pacto con Abraham. La ley fue añadida por medio de artículos y estuvo vigente hasta que Jesús vino. Cuando Jesús vino, todos estos artículos fueron derogados. Si la ley de Moisés todavía estuviera vigente, Jesús no podría ser el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 7, versículo del 11 al 14, dice: Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiese podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiere decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de los sacerdotes provenientes de esa tribu. Aquí se refiere a Jesús. Ahora, ¿qué necesidad habría de levantar otro sacerdote? Si la ley hubiese realmente sido efectiva, no hubiese sido necesario instituir a Jesús como un sacerdote. El escritor es más explícito todavía y dice que no fue llamado según el orden de Aarón. Aquí el apóstol hace algunas comparaciones que también dice que era necesario que se haga un cambio de ley. Ahora, ¿qué dice la escritura? Señala hacia Jesús. O sea que cuando tú lees tu Biblia,
no actúa como un dedo acusador, sino como un dedo que indica o señala hacia Jesús nuestra esperanza y salvación. Bendiciones familia, de Dios es fiel, que tengas un gran día y mañana continuamos con el tema.